Buenas tardes, bienvenidos a este acto de donación del archivo de Joan Margarit. La formación de la colección de archivos personales de la Biblioteca Nacional de España, tal como es, arranca en el 1996 con la incorporación del archivo de Jorge Guillén. Fue el primer archivo personal que la biblioteca tuvo y a partir de aquí esta colección de archivos personales ha seguido enriqueciéndose cada vez más. Y este hecho se ha visto favorecido por el interés cada vez mayor que despierta entre los propios investigadores. Muestra de ello es la presencia cada vez más frecuente en prensa, noticias relacionadas con la adquisición por parte de una institución, de muchas de las instituciones españolas, del legado de un autor determinado. Es razonable, puesto que es muy interesante. El desconocimiento e inaccesibilidad a su contenido los hace especialmente atractivos y al estudioso por tratarse de fuentes absolutamente inéditas y que únicamente salen a la esfera de lo público y cuando se integran realmente en una colección de alguna biblioteca o de algún archivo. Y en ello estamos, La Biblioteca Nacional de España ha tenido el privilegio de ser la institución elegida por Joan Margarit, al cual le agradecemos muchísimo su decisión, para albergar su archivo personal formado por cartas, fotografías, libretas manuscritas, agendas, artículos de prensa, folletos, etc., así como también los planos fruto de su actividad como arquitecto. Esto, además, es un valor añadido a la obra como poeta. Por todos los motivos expuestos y alentados por el estímulo que supone para la institución el progresivo enriquecimiento de su colección de archivos personales, la donación de Joan Margarit abre una nueva puerta a la investigación, al ofrecer la posibilidad de conocer de primera mano el proceso creativo de una obra, averiguar sus intereses literarios a partir de anotaciones en los márgenes de sus lecturas. En resumen, nos permite entrar en una intimidad a partir de testigos mudos pero expresivos de una vivencia. Joan Margarit y Corsanao nació en Sanaüja, en la comarca de la Segarra, en Lleida, en 1938. Es arquitecto y fue catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es un insigne poeta en castellano y en catalán. Ha sido galardonado con diferentes premios, entre los que destacan el Premio Nacional de Poesía en 2008, el Premi Nacional de Literatura del 2008 de la Generalitat de Catalunya y el Premio Rosalía de Castro de la Obra Completa en 2009. Además, Joan Margarit ha sido el poeta que nos ha donado su poesía para acompañar nuestra carpeta para nuestro tricentenario. Por lo tanto, le agradecemos muchísimo desde esta dirección de la Biblioteca Nacional de España pues, ese regalo que nos ha hecho al escribir ese poema que va a acompañar el grabado de una placa, un grabado a través de una placa de cobre que José Hernández de Calcografía Nacional nos ha también hecho para este tricentenario. Por lo tanto, es un actor activo, dijéramos, de este tricentenario de la Biblioteca Nacional y le queremos agradecer pues, ese regalo que nos ha hecho. Joan Margarit ha entregado en donativo sus papeles y documentos personales, también en formato electrónico, a la institución que representa la salvaguardia y la difusión del patrimonio bibliográfico español. Y esto es de agradecer. Ha puesto la vista en esta casa. Y para esto nos hace ser pues, mucho más valuosos, hace que la Biblioteca Nacional de España tenga un valor añadido en sus colecciones. Podemos afirmar que en 2011 ha sido un gran año para la BNE, puesto que se ha hecho realidad el sueño de convertirse en el nuevo hogar para los documentos personales de este gran poeta. La biblioteca no solo se compromete a conservar este valiosísimo legado, sino que asimismo realizará un tratamiento documental especial gracias a una aplicación informática creada por los especialistas e informáticos de nuestro organismo, de la Biblioteca Nacional, para dar esa difusión necesaria que merece ese archivo personal. La descripción y posterior difusión de ese fondo a través del portal de archivos personales, que se llega a través de nuestra página web, enriquecerá los trabajos futuros como fuentes primarias de investigación y como punto de referencia para profundizar en la vida y obra de Joan Margarit. La biblioteca es consciente de la singularidad
de las especiales condiciones de conservación y, fundamentalmente, del tratamiento técnico diferente que estos materiales requieren. Por eso, ha dedicado a algunos de sus mejores especialistas en el tratamiento y en el proceso técnico de los archivos personales. A continuación, María José Rucio Zamorano, una de estos selectos especialistas de la biblioteca, explicará brevemente cómo se tratan estas clases de joyas que tenemos custodiadas aquí en la biblioteca. Por mi parte, no me queda nada más que agradecer una vez más pues la generosidad de Joan Margarit, y la dedicación y el celo profesional de nuestros bibliotecarios. Le cedo la palabra a María José, que nos va a poner en antecedentes de cómo se tratan estos materiales. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Yo quiero, en primer lugar, unirme a las palabras de agradecimiento de la directora general de la biblioteca por la muestra de absoluta generosidad de Joan Margarit al donarnos su archivo personal sin ningún tipo de exigencia ni condición. Como ha dicho Gloria Salmerón, mi presencia aquí se justifica por el deseo de quererles mostrar en qué estado se encuentra la organización y la descripción del legado de un autor que ha sido definido por muchos como el arquitecto de las palabras, por un deseo de intentar fusionar en una sola expresión sus dos actividades profesionales, la arquitectura y la poesía. Sin embargo, me gustaría hacerles previamente una confesión. Cuando tuve la confirmación de que el archivo del señor Margarit formaría parte de la colección de archivos personales de esta biblioteca, me asaltó la curiosidad. No se oye, muy bien. Me asaltó la curiosidad por saber qué había influido en esa decisión. Estoy segura de que hoy tendremos de primera mano la respuesta, porque imagino que el señor Margarit nos responderá. Pero yo me atrevo a augurar que en el encuentro que tuvo lugar hace ya un año, a finales de noviembre del 2010, en la Sala Cervantes de esta biblioteca, para mostrarle cómo trabajábamos aquí, cómo difundíamos, cómo conservábamos los archivos personales. Las palabras que cerraron el encuentro y que pronunció el jefe del Servicio de Manuscritos Incunables, Julián Martín Abad, si no fueron determinantes, me atrevo a sugerir que favorecieron que hoy estemos aquí reunidos haciendo esta presentación. Al decirle que en ningún otro lugar, no sé si lo recordará, convivirían sus cartas, sus manuscritos autógrafos con un beato o con unos códices de Leonardo da Vinci, a lo que añado y sus planos con grabados de Durero. Difícil resistirse ante esta presentación. Sea o no así, lo cierto es que desde abril del 2011 la Biblioteca Nacional tiene el enorme privilegio de hospedar en sus depósitos a la persona que está detrás del escritor, gracias a correspondencia, fotografías, cartas, a los testimonios de toda una vida, convirtiéndonos en cómplices de esa vida en papel. En este momento, a los bibliotecarios, que tenemos la posibilidad de trabajar con esos materiales. Y desde aquí quiero dar las gracias a los compañeros que me han ayudado para que este trabajo, podamos hoy estar hablando de este trabajo. Y en un futuro no muy lejano, espero, a los investigadores que podrán acercarse a esta institución a profundizar en la vida y en la obra de este autor a partir de unas fuentes de información de primer orden. Mi intención, como es lógico, no es mostrarles un trabajo cerrado, un trabajo terminado. Yo vengo a exponerles un proyecto en marcha que se inicia en el mismo momento en el que se reciben sus papeles, por utilizar el término que utilizaba Jorge Guillén para llamar a su archivo personal. Le gustaba mucho llamarle sus papeles y me atrevo a usarlo en este momento. Podrá sorprender, e imagino que algún investigador se extrañará de que la biblioteca acometa este trabajo con celeridad cuando tenemos otros huéspedes en la colección de archivos personales que esperan pacientemente su turno. Sin embargo, se ha valorado el hecho de que el productor de la documentación lo haya hecho en vida, porque de esa manera los bibliotecarios vamos a contar con una ayuda
inestimable que además permitirá un trabajo de calidad. La posibilidad de saber si el borrador que tenemos delante sin datar, pues si es el germen de una obra, o si unas notas presurosas que vemos en un cuaderno son el borrador o el germen de un poema, o simplemente anotaciones a sus lecturas, o poderle preguntar quién es el autor que le acompaña en una fotografía. Bueno, como imaginarán, vamos a tener respuesta a todos estos interrogantes y además lo preguntaremos a la persona adecuada. De hecho, cuando el 1 de abril la biblioteca recibe esa documentación, desde ese mismo momento y sin abandonar otros trabajos que estábamos realizando en otros archivos, se definen las pautas para acometer este proyecto. Al comprobar la heterogeneidad y la riqueza de su contenido, se decide que sea un único departamento el que controle y de alguna manera reciba ese fondo, aunque después se proceda a la distribución a los distintos departamentos. No hay que olvidar que la biblioteca tiene una riqueza de colecciones que nos permite tener las mejores condiciones de conservación y de descripción para todo tipo de materiales, para todo tipo de verdad. Ese es el motivo de que sea el Departamento de Patrimonio Bibliográfico y, en concreto, el Servicio de Manuscritos e Incunables el que reciba y controle todo el fondo, porque en él, además, se procesan y conservan los archivos personales de autores no musicales. La documentación llegó perfectamente identificada en cajas, muy bien conservado, al que acompañaba un breve listado que nos permitió hacer una primera valoración del conjunto documental. Les confesaré que la recepción de este archivo ha sido una caja de sorpresas desde el principio y estoy convencida que lo seguirá siendo hasta el final, porque la variedad de materiales y, por tanto, riqueza, la presencia por primera vez de documentación en formato electrónico. Es la primera vez que recibimos un archivo personal con contenido de un disco duro de un ordenador, con lo que conlleva correo electrónico, con documentación organizada en carpetas tal y como su productor lo ha hecho, es decir, un respeto al principio de procedencia, si estamos hablando desde un punto de vista archivístico. Y otras peculiaridades nos han obligado a redefinir el tratamiento que hasta ese momento se había aplicado a los archivos personales, convirtiéndose este archivo, además, en modelo para futuros archivos, porque está claro que a partir de ahora los archivos personales tendrán mayor contenido en documentación electrónica. Puedo decirles, recordando un poco unos aspectos que destacaba nuestra antigua jefa del Departamento de Patrimonio Bibliográfico, Mercedes de Seus, señalaba que el valor de un archivo se medía por tres aspectos fundamentales: por el contenido, por el volumen y por su integridad. Siguiendo estas directrices, podemos afirmar que el archivo de Joan Margarit merece la más alta distinción en cuanto a su valor. Y además se une una correcta conservación de los materiales, algo no muy habitual, les confesaré, en este tipo de archivos, y un trabajo minucioso de recopilación que nos habla de un autor preocupado por conservar, por preservar y por difundir todo su legado para generaciones futuras. Por poner un ejemplo, les resaltaré la colección de publicaciones periódicas que recogen todas las contribuciones del señor Margarit en prensa y los estudios que han aparecido en esas publicaciones. Podría decir la mayor parte, pero yo casi puedo asegurar que está todo, porque vamos, he echado un vistazo y no he encontrado una publicación que no esté reflejada. O el grupo de CDs y DVDs con todos los actos en los que ha participado e incluso sus trabajos como arquitecto. También quiero destacar la importante bibliografía que acompaña al fondo, con ejemplares de toda su producción literaria, incluyendo ediciones en hebreo, en alemán, en inglés, ejemplares que esta biblioteca no tenía, porque lógicamente no entraban por ley de depósito legal, así como las traducciones que el propio Margarit ha hecho de sus poetas favoritos, como Thomas Hardy, Elizabeth Bishop. Bueno, podría seguir hablándoles del resto de los materiales, pero mi cometido de hoy es hablar brevemente.
Pero creo que ustedes se hacen una idea de la riqueza de este archivo, pero sobre todo del acto de generosidad de su productor. Solo me queda decirles que la documentación está completamente controlada y estructurada ya en grandes series, con el que se ha elaborado un primer cuadro de clasificación provisional, porque hasta que no empecemos con el tratamiento técnico propiamente dicho, no podemos decir que sea definitivo. Y en los próximos días puedo decirles que en esta semana se va a proceder ya a su distribución a los distintos departamentos para que se lleve a cabo el tratamiento específico para cada material y la preparación de los materiales para su conservación. Y una última confesión. Después de trabajar varios meses en este archivo y de entrar en la intimidad de Joan Margarit, repleta de emociones, de viajes, de sentimientos, de amores, uno queda misteriosamente feliz por recordar el título de una de sus obras y contagiado de la vitalidad y de la felicidad que ya conocíamos a través de su poesía y que ahora lo destila su archivo personal. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero dar la palabra a Jordi Gracia, un crítico literario y profesor de literatura. Yo le he escuchado en alguno de los CDs que he tenido que visionar para etiquetarlo. Me ha encantado y sé que hoy vamos a disfrutar mucho escuchándole. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional, por supuesto, por la invitación a participar en este acto, que desde luego es una intensa, auténtica y efusiva alegría. Lo es hasta el extremo de que es aquí donde me he enterado de verdad qué es lo que ha pasado en estos últimos días y por qué estamos celebrando este acto, porque Joan habla de esas maneras, pues al archivo personal y ya está. Sí, bueno, pues no, ahora he sabido de una manera mucho más meticulosa de qué hablamos cuando hablamos de la entrega de estos materiales. Y desde luego yo puedo hablar no solo como lector, como amigo de Joan, sino puedo hablar como un profesional de la investigación literaria, historiográfica, de la crítica literaria, del intento de averiguar no solo las vidas privadas, sino las motivaciones privadas o incluso las públicas de aquellos autores o escritores que nos interesan. Contar con un material como el que ha entregado Joan a la Biblioteca Nacional, contar con él en términos de orden, de sistema, de alcance, es un auténtico privilegio para aquellos que nos dedicamos a la historia literaria, a la filología, a la crítica, a la lectura atenta, a la voluntad de comprender, incluso lo diría más sintéticamente de este modo. Porque ignorando lo que hay ahí, y pese a ignorarlo, es imposible no conjeturar que vamos a leer mejor de lo que hemos leído hasta ahora, la poesía de Joan Margarit, una vez, unos cuantos, y espero ser uno de ellos, tengamos acceso a parte de los materiales privados, las agendas. Has dicho agendas, ¿verdad? También. Agendas. Me pirran las agendas. Yo me he dediqué durante mucho tiempo a trabajar, a entender por dentro a un escritor fallecido en 1975, Dionisio Ridruejo, y tenía sus agendas anuales, todas, 40 años de agendas. Una fiesta. Joan, las buscaré, las buscaré. Y hemos de pactarlo. Y cartas, toneladas de cartas, espero. Emails, sensacional. Sin borrar, sin cribar, sin censurar. Fantástico. O sea, es un auténtico regalo, lo digo en el tono de broma porque es imposible decirlo trascendentemente. Esto solo se puede decir con auténtica alegría. Lo que no era una broma tampoco era el apunte que he hecho sobre la posibilidad de leer mejor a Joan Margarit a partir del acceso a los materiales que conserva el archivo personal. ¿Por qué? Porque quizá una de las taras involuntarias que ha padecido buena parte de la mejor poesía de Joan Margarit tiene que ver con su legibilidad. Tiene que ver con la apariencia de ser un texto transparente. Tiene que ver con una poética que yo asigno y encajo dentro de la tradición clásica, que aspira a hacer el poema material
inteligible y conmovedor, sin apostar y sin jugar ni por el perifollo, ni por la sobredosis de artificio, ni por la extravagancia retórica, ni por los recursos fonéticos, ni por una imaginación desbocada e ininteligible, sino más bien todo lo contrario. Un proceso casi de ascetismo lírico, un proceso de economización de recursos para tratar de que el poema se convierta en el artefacto literario capaz de encarnar, expresar, suscitar en el lector una determinada emoción. No cualquier emoción, ni una emoción difusa, ni una aproximación a la emoción, sino el intento de capturar con recursos lingüísticos, con profesionalidad literaria, aunque suene fatal, un determinado ámbito de la experiencia moral. Tengo la sensación, y lo digo completamente en serio y con algo de melancolía, que no es precisamente algo que se me dé demasiado bien, que demasiadas veces a Joan Margarit se le ha leído por encima. Y por encima quiere decir como poeta fácil de lectura, cuando me parece que es un caso paradigmático, ejemplar, de poesía compleja, de expresión transparente, de expresión clara, de línea clara, incluso si quieren la fórmula más o menos asumida. Es verdad que pertenece a esa línea clara, es verdad que pertenece a un ámbito de sensatez rasa que lo caracteriza inequívocamente, pero no es verdad que esa línea clara, que esa aparente transparencia, no contenga un nivel de complejidad emocional que demasiadas veces queda, por decirlo así, sepultada por la misma transparencia del poema. Hay una razón de fondo para eso. No es casual, no es casual. Joan es un poeta valiente en términos civiles y éticos. Diría incluso, esto ya es tirarme a la piscina, que hasta es un poeta valiente en términos estéticos. ¿Por qué? Porque es un partidario rotundo de la restitución de una cierta tradición clásica en términos líricos en plena, bueno, iba a exagerar, en el siglo que ha sido más capaz de dinamitar la tradición clásica en favor de formas de la vanguardia, que por otra parte yo aprecio extraordinariamente, más de las que la aprecia él, y que sin embargo, en ese contexto, Margarit ha ido construyendo, sobre todo en los últimos 20-25 años, una voz lírica que está enlazada directamente con la tradición clásica. Y decía, antes de irme por esta digresión, decía que no es casual ese fenómeno de mala lectura que Margarit ha generado. Y argumentaba diciendo que la valentía es uno de los rasgos que caracterizan a Margarit. Hay que explicar esa valentía. Hay que explicarla en términos, creo yo, de exploración moral. Hay que explicarla en términos del modo en el que se concibe la poesía como una actividad sin indulgencia. Una actividad que no permite trampas, que no permite autoengaños, que no permite farsas, que no permite el camelo. Porque si lo permite, y si el poeta incurre en eso, el poema se cae. El poema se cae. En Joan Margarit me parece que los poemas no se caen, y algunos de los grandes poemas de Margarit no solo no se caen, sino que tienen auténtica entidad de construcción clásica. Estoy hablando de esos poemas en los que el poema es la cristalización de la búsqueda, y esa búsqueda es el resultado del conocimiento de una experiencia moral que es emocional, pero que cristaliza en el poema en el acto de la escritura y en el acto, iba a decir en la introspección, no en la introspección, en el acto del razonamiento de la misma experiencia moral. Pero sobre todo cuando esa experiencia, cuando esas vivencias, cuando esos recuerdos atañen directamente a la cruz de la conciencia,
a los ingredientes capitales de la conciencia, a esos lugares en los que nos sabemos verdad moral. Y ustedes no lo sé, pero yo desde luego me siento generalmente bastante incómodo con esos espacios de mi propia conciencia. Y desde luego de poeta no tengo nada. De lector de poesía sí tengo. De lector de poesía quiere decir del lector que está dispuesto a aceptar el desafío de leer los poemas de un hombre valiente, cuerdo e intelectualmente más incisivo, más perspicaz de lo que somos la mayoría de los demás. Y el acto de escritura de esos poemas, indagando en la debilidad moral, en las taras de cada cual, en los defectos, en aquello que preferiríamos no saber, pero sabemos, se convierte en un acto de conocimiento de uno mismo. Y por supuesto Joan nos conoce porque su poesía es un ejercicio de construcción del conocimiento de sí mismo. Buena parte de la poesía de Joan Margarit pivota en torno a este tipo de ejes que son los que yo creo que hacen de Margarit un poeta especialmente intimidatorio. Intimidatorio para el lector poco blindado para mirarse en el espejo de la verdad moral, poco protegido ante la sospecha de ser aquello que preferiría no ser y que la lectura de los poemas activa de una manera especialmente conmovedora. He tratado de acercarme de una manera muy esencialista, y porque no puedo estar una hora hablando, como es natural, muy esencialista hacia la poesía de Margarit, por decirlo así, destacando la dimensión más intelectualmente y moralmente valiosa de su obra. Sería muy mezquino y muy poco inteligente por mi parte no detectar que el secreto no está ahí. El secreto no está en que Joan sea muy inteligente. No. El secreto está en que es muy buen poeta. Y por lo tanto esa inteligencia es capaz de encontrar los instrumentos, los grados, las medidas para que ese artefacto verbal que no es nada en la conciencia se convierta en un artefacto cristalizado en determinados poemas, en determinadas elecciones léxicas, en determinadas imágenes, en determinados recursos. Es ahí donde está la inteligencia emocional, también del poeta. Es cuando uno empieza a entender que no está hablando de cosas distintas, inteligencia y emociones, cada una por su lado, sino que dentro del poema, en el acto de leer el poema, se funden y consiguen ser poemas especiales. Y cuando digo especiales, quiero decir poemas en los que el contenido moral es al mismo tiempo contenido emocional. Yo creo que cada cual tenemos nuestras predilecciones, como en cualquier otro tipo de actividad de experiencia estética, y quiero evocar uno de los libros más conmovedores, más radicales, más valientes, más atrevidos de Joan, y saben que estoy pensando en un libro como Joana. Ustedes saben seguramente también como yo que los poetas suelen recibir consejos, consejos, observaciones, comentarios de amigos, de compañeros, de otros lectores, de colegas. Pues bien, evidentemente un libro como ese era desaconsejable. Yo creo que tenían razón quienes desaconsejaban ese libro solo porque no habían acabado de entender qué tipo de poeta era Joan Margarit. Sabiendo qué tipo de poeta es Joan Margarit, se puede entender por qué Joan Margarit puede escribir un libro tan espléndido como Joana. Como se pueden imaginar, no puedo hacer el repaso del resto de poemarios de Margarit. Sí quiero señalar, para terminar, que más allá de su propia voluntad, a veces expresada en entrevistas o incluso en textos, de trazar una cierta lógica cíclica para parte de sus poemas,
para parte de sus libros de poemas, yo tiendo a preferir no ser demasiado sensible cuando leo a Margarit a esas propuestas de lectura cíclica. Pues estos tienen una cierta coherencia interna, estos otros. ¿Saben por qué? Porque hay una cosa muy extraordinaria en Margarit, que es lo que suele suceder con los mejores poetas. Miren, queda un poco igual dónde está ese poema, porque lo que importa es el poema, publicado en Misteriosament Feliç, publicado en Joana, publicado en Casa de Misericordia. Uno sabe que lo que tiene en la memoria, lo que conserva en la voluntad de releer a Margarit, es 1, 2, 3, 10, 12, 25 poemas, más que ciclos, más que libros, más que otro tipo de perspectivas que son esas típicas en las que incurrimos los profesores de universidad o de no universidad. Ahora quería hablar, y sobre todo al final, fundamentalmente, como lector de poesía y lector de poesía de Joan Margarit. Nada más y muchas gracias. Bueno, no sé si estaré a la altura de todo esto. A la altura sentimental me refiero, puesto que aquí se está hablando afortunadamente de sentimientos, ¿no? Bueno, primero agradecer a los y las que han hablado antes que yo, empezando por Gloria, la directora, por María José Rucio, en nombre de todo este equipo al cual he tenido la suerte de acceder y de conocer este equipo de la Biblioteca Nacional. Es difícil, déjenme explicarles muy rápidamente. Yo he tenido solo 2 propuestas para dejar mis papeles, mis archivos, de 2 bibliotecas. La Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca de la Boston University. Yo quiero aprovechar aquí para agradecer a las 2 que han tenido la gentileza de solicitar un archivo que en principio no tenía por qué tener ningún valor, pero que ellos se lo han dado. Naturalmente, hubo que escoger. En esta elección es evidente que Mariona Ribalta y Mónica Margarit tuvieron un papel importantísimo y les agradezco siempre estar a mi lado para estas cuestiones que yo a veces me pierdo en ellas. Pero lo que sí quiero decir es que desde el primer día, y en esto habéis acertado cuando habéis mencionado aquella primera visita, notas que no estás en un sitio cualquiera, ni estás con unas personas cualquiera, sino que estás con personas que como tú estás, pues, pongo la palabra enamorado, vale, enamorado de tu oficio de poeta, pues ellas y ellas están enamorados de su oficio en la Biblioteca Nacional. Esto se palpa enseguida y ahí está la decisión, ni más ni menos. Es así de sencillo. Y querría hoy decir que después de eso fue el primer día sin ningún testigo fehaciente de que no me equivocaba, podía equivocarme. Ahora puedo decir que después de todo este trato, de todo este transporte, de todas estas comunicaciones, después de oír a María José, parece mentira, pues que la certidumbre de haber acertado en la decisión por mí es absoluta. Agradezco a las 2 bibliotecas y sobre todo agradezco a la que ha tomado el archivo pues esta disposición. No hay que decir también lo que siento al oír a una persona como Jordi. Jordi es una persona más importante que yo. Jordi es una persona que cuenta en el mundo cultural español bastante más que yo y por lo tanto, claro, que Jordi te respalde de esta manera, pues
pues también dices, hombre, alguna cosa igual has acertado, ¿no? No todo, pero alguna cosa has acertado si Jordi se lanza por este camino, ¿no? Por lo tanto, gracias al soporte que significa para mí todo esto, yo soy un hombre ya mayor, estoy bien de salud, no os preocupéis, estoy bien, pero soy un hombre mayor, unos ciertos años, y sé perfectamente que la vida ya que no tiene marcha atrás. Y por lo tanto, que algo de lo que has hecho, algo, otras cosas no, pero algo has acertado, y que unas personas en tu vida has acertado, cuando ya tu vida no tiene muchos recursos para volver atrás y rehacer el camino, pues es una sensación de tranquilidad. No quiero decir ni satisfacción, sino tranquilidad, de reposo. Os agradezco esa tranquilidad que me proporcionáis en estos momentos. Yo había traído es que no sé qué puedo ofreceros. No puedo ofreceros más que mis propios poemas. Entonces, había traído unos cuantos poemas pues, para acabar este acto de hoy y he pensado qué poemas puedes decirles de todos los que has escrito tú, etc. Y he pensado que, puesto que estamos en una biblioteca, y no en una biblioteca, sino en la biblioteca, pues me gustaría hablar de libros o hablar de lectura y hablar de una peculiaridad importante, y es que yo soy un poeta en catalán. Soy un poeta en catalán que tiene toda su obra escrita por mí mismo en castellano también. El castellano yo lo aprendí en unas condiciones bastante horribles. Yo soy un poeta bilingüe, pero los bilingüismos normalmente son siempre a golpes de palo, porque no se accede de pequeñito a dos lenguas, o eres muy rico o eres muy pobre para ser bilingüe. Si eres muy rico, puedes ser bilingüe o trilingüe por estar bien atendido desde un punto de vista educacional. Si eres muy pobre, es que lo has aprendido a palos. Los que nacimos en el año 38, justo cuando terminaba la batalla del Ebro, y no lejos del escenario de la batalla del Ebro, pues el bilingüismo vino de una manera muy simple, y es que los dictadores en España lo primero que han hecho siempre es prohibir al catalán una vez han triunfado en su rebelión. Han tenido tanta prisa que yo creo que antes de ocupar la radio se prohibía el catalán. ¿Por qué? No lo sé. Prohibir una lengua es una salvajada tan grande, implica tanta ignorancia. Una lengua es algo que no se escoge. Uno viene a este mundo con unos padres, con unas madres, con un lugar de nacimiento y con una lengua. Prohibir esto, y una lengua es una manera de pensar, es una manera de comunicarte con el mundo. ¿Cómo se puede hacer esta salvajada de prohibir una lengua, de enfrentar lenguas? Es una cosa terrorífica. Pero bueno, de este terrorífico yo saco mi buen partido. Y el buen partido es que yo tengo ahora el catalán y el castellano. Y no pienso renunciar a ninguna de las dos. Entonces, permítanme que el primer poema y el último va a versar sobre este tema lingüístico. En el sentido de que el primero es un soneto, ya empieza a tener sus años, pero es un soneto que cumple con una cosa muy difícil y muy difícil sin mérito. Es un difícil que a veces da resultado y a veces no. En este caso sí, de mantenerse como soneto en las dos lenguas, que esto es casi imposible. A mí solo me ha pasado en este. Se titula Madre Rusia. Entonces voy a leerlo, si me permiten ustedes, en catalán y en castellano, pero me permiten que lea desde allí porque es que no les veo.
Me da la sensación de esconderme de ustedes y no es esta mi intención. ¿Está bien así? El soneto se titula Mare Rusia en catalán y Madre Rusia en castellano. Lo voy a leer primero en castellano. Madre Rusia. Era el invierno del 62. En la cama, la lámpara encendida no se apagaba hasta el primer rumor de claridad al comenzar el día. Fue cuando leía a Tolstoy sin descanso, imaginando en los lejanos bosques, mientras ladraba un perro en algún patio, fabulosos trineos en la noche. Nevaba en Barcelona aquel invierno. En silencio nos fueron envolviendo los suaves copos como una vitrina. Y al llegar el buen tiempo, tú, Raquel, ya estabas a mi lado con aquel claro rostro de una Anna Karenina. En catalán esto suena así. Mare Rússia. Era l'hivern de l'any 62. El llum encès en el capçal del llit no s'apagava fins a ser esvanit a l'alba per murmuris de clarors. Tolstoi va ser incansablement llegit. Mentre en algun badiu bordava un gos, jo imaginava el bosc un fabulós passeig en els trineus sota la nit. Va nevar a Barcelona aquell hivern. Calladament ens van embolcallar els flocs de neu com una gran vitrina i en arribar el bon temps amb el desgel, tu ja tenies per a mi, Raquel, el rostre clar d'una Anna Karenina. Continúo con algún poema sobre el tema literario en castellano ya directamente. Una literatura. A las 5, una fría madrugada, 6 años antes de que yo naciera, Josep Pla abría la ventana y escuchaba el primer ruiseñor. Parecía extinguirse fatigada cada estrella, escribió. Yo tan solo era parte de la sombra, pero hoy al leerlo me cautiva, igual que si evocase algún recuerdo. Él es quien hoy está silencioso en la noche, mientras camino por su prosa, que será un día para mí la única geografía posible, un lugar como una patria y una gente, incluso una literatura. Camino de Reading. En cada tren llega un gentío que pasa junto a él bajo la lluvia. Entre dos guardias, esposado, viste la infame ropa de la cárcel y tiene los cabellos empapados. Un gigante grotesco. En el andén central de aquella sórdida estación de Clapham, Oscar Wilde, que no era un genio, nunca lo fue tanto como cuando al pasar algunos le escupían en la cara. Hay poesía escrita bailando con la vida fulana, el camino de Reading, desconocido para los poetas a los que nunca nadie ha escupido en la cara. Y aquí un breve poema dedicado a las señoras de la Biblioteca Nacional, puesto que hace referencia a lo que ellas guardan. No tires las cartas de amor, se titula el poema. Es una recomendación a los futuros depositarios.
Aunque creo que hoy tendría que escribir a él: no borres los emails de amor. Todo llegará. No tires las cartas de amor. Ellas no te abandonarán. El tiempo pasará, se borrará el deseo, esta flecha de sombra, y los sensuales rostros, bellos e inteligentes, se ocultarán en ti al fondo de un espejo. Caerán los años, te cansarán los libros, descenderás aún más e incluso perderás la poesía. El ruido de ciudad en los cristales acabará por ser tu única música, y las cartas de amor que habrás guardado serán tu última literatura. Este es un poema que liga, en cambio es del último libro, no estaba lejos, no era difícil, y liga un poco mis dos actividades, la poesía y la arquitectura. Balada de la poesía. He construido estructuras de edificios, estructuras de hierro que la helada volvía peligrosas. La vida ha ido quedándose debajo de este frío de los inviernos en las obras, y yo me he hecho viejo viendo salir el sol a golpes de martillo por detrás de las vigas. Hoy lo veo salir detrás de otra estructura que levanta su esbelta desnudez como una mujer a la que he amado siempre. Cada vez que la toco me quema helada mientras continúo lo que jamás se termina, construir. Otro, titulado Poesía, dice así: tampoco como Sísifo yo conozco mi roca. La subo a lo más alto, pero cae hasta abajo y regreso a buscarla. Pesada, dura y áspera. Aún así la caliento entre sus brazos mientras vuelvo a subirla a lo más alto. Es una extraña infelicidad. Pienso que todavía más cruel es no haber encontrado roca alguna para subirla así, inútilmente, subirla por amor a lo más alto. Y voy a terminar con otro poema que el último poema lo voy a leer también en catalán y castellano por un motivo opuesto al que he hecho el doblete en el primero. El primero era porque el soneto se mantenían los dos. Este es un poema que explica la dificultad de la traducción, la imposibilidad de que la traducción llegue hasta el 100%. El motivo es muy sencillo. El poema original en catalán es un texto en catalán donde hay un párrafo clave en castellano. No puede estar más que en castellano. Claro, en la traducción en castellano todo él es en castellano y se pierde este contraste, este salto de una lengua a la otra. Enseguida verán ustedes de qué se trata el contraste. Lo leo en castellano primero. Casa de Misericordia. El padre fusilado, o como dice el juez, ejecutado. La madre ahora, la miseria, el hambre, la instancia que le escribe alguien a máquina. Saludo al vencedor, segundo año triunfal, solicito a vuecencia poder dejar mis hijos en esta casa de misericordia.
El frío del mañana está en la estancia. Hospicios y orfanatos fueron duros, pero más dura era la intemperie. La verdadera caridad da miedo, igual que la poesía. Un buen poema, por más bello que sea, será cruel. No hay nada más. La poesía es hoy la última casa de misericordia. Casa de misericòrdia. El pare fusellat, o com el jutge diu, executat. La mare, la misèria i la fam. La instància que algú li escriu a màquina. Saludo al vencedor, segundo año triunfal, solicito a vuecencia. Deixar els fills dins de la casa de misericòrdia. El fred del seu demà és en una instància. Els orfenats i hospicis eren durs, però més dura era la intempèrie. La verdadera caritat fa por. És com la poesia. Un bon poema, per vell que sigui, ha de ser cruel. No hi ha res més. La poesia és ara l'última casa de misericòrdia. Bueno, agradecemos muchísimo a Juan que además nos haya reclamado él mismo sus poesías, sus poemas. Es un testigo que hemos recogido, hemos grabado y que vamos a colgar muy pronto para que otras personas que están fuera de los muros de esta casa puedan escucharle. Tenemos un ratito para ofrecerles a ustedes la posibilidad de hacerle alguna pregunta a Joan o a Jordi Gracia o a María José. O sea que ustedes tienen la palabra ahora. Adelante. Pues Joan, voy a aprovechar yo entonces, si nadie hace ninguna pregunta. Aquí está. Molt bé. Aquí está. Es una curiosidad por lo que ha dicho esta señora cuando hizo la presentación de lo que es tu obra aquí. ¿Quieres la agenda? No. ¿Quieres alguna agenda? No. No, bueno, cuando todo esté ya catalogado y todo hecho el estudio, podrán profesores, investigadores, curiosos, acceder a los papeles de Joan Margarit, ¿no? Sí. En principio. En principio, sí. Bueno, por ejemplo, es una pregunta. Si alguien consulta algún libro tuyo, algún texto tuyo y tal, ¿existe la posibilidad de que esa persona se pueda poner en contacto con el autor? Esto lo tiene mucho más fácil. Se va a la página web y desde allí me escribe. Ya. No, pero quiero decir que, bueno, pues un estudioso tuyo, uno que está haciendo una tesis doctoral sobre el tal, bueno, pues lee los papeles, lee tal, y como ha dicho, y para suerte de todos, estás vivo, pues entonces, pues le diga, oye, pues yo quiero hablar con el autor. ¿Esto es posible? O a través de la biblioteca o aparte de la web, pero claro, de la web se presta mucha historia. No sé si... se presta solo a llegar. Bueno, no sé. Pero sí, yo creo que la contestación es que sí, ¿no? Sí. De todas maneras, tenemos también la posibilidad, nosotros hemos elaborado un directorio con todos los investigadores, aparte de que el contacto, eso, lógicamente la biblioteca siempre va a ser un puente de enlace, nunca va a romper esas relaciones tan importantes tanto para el investigador como para el propio autor. Pero además nosotros, dentro de esta base de datos que hemos diseñado, hemos hecho un directorio de los investigadores que trabajan con esos archivos, porque en un momento determinado pueden incluso los propios investigadores entrar en contacto. Ya no solamente estoy hablando con el productor de la documentación, sino incluso los investigadores. Es muy enriquecedor intercambiar pues los propios estudios que un investigador hace con un archivo personal. Entonces, nosotros
le ponemos en contacto con el productor de la documentación, pero incluso si lo desea, con otros investigadores que han trabajado con ese archivo. Existe también esa posibilidad. Perdón, sí. Que el pasado lunes, día 7, soy coordinador de una modesta tertulia poética de barrio. Se leyeron unos poemas suyos. Entonces, ante la aceptación que tuvieron, se acordó que los vamos a leer nuevamente una obra suya el próximo mes. Y yo había pensado que Llegas demasiado tarde a tu tiempo recogía bastante bien lo que es su obra, un conjunto de una obra muy sentida, ¿no? Y no quisiera equivocarme, porque yo es lo que voy a proponer, el libro Joana y Estación de Francia. Supongo que con eso la gente se hará una idea, ¿no?, de lo que es la obra de Joan Margarit, porque la veo como enormemente íntima, expresiva, profundísima, vamos, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jordi, ¿no? Entonces, únicamente comentarle, ¿tendría yo la misma tranquilidad si elijo Llegas demasiado tarde a tu tiempo como una obra importante? Me refiero, no voy a decir emblemática, no sé cómo decir, que resume en definitiva la poesía, o es una exposición acertada de la poesía de usted. Perdone, es que se oye muy mal, le he oído trozos, más o menos me hago cargo, pero no sé exactamente qué es lo que me... Simplemente, si a usted le parece bien o resume bien el libro ese de Llegas demasiado tarde a tu tiempo, si va a poder hacerse... Vale. Hombre, este es un poema... A mí me parece muy bien. Cualquier cosa que haya escrito yo tiene que resumirlo y si no es culpa mía. O sea que no se preocupe usted en absoluto. Vamos. Este es el final de un poema, el título y el final de un poema que no llegas tarde a tu tiempo, que acaba diciendo esto será París y Oberlin. Es un poema entre humorístico y no humorístico. Bueno, como Jordi ha insinuado, parece humorístico, pero no lo es, claro. Es esta falta de marcha atrás que hay en el... yo creo que me parece muy bien que la hayan escogido. Fíjese usted que en la publicación de mi poesía completa en castellano, que está en visor y que ahora estamos trabajando en el último volumen, el segundo volumen se titula Llegas tarde a tu tiempo. O sea, yo he utilizado este título para al menos el volumen central de los 3 volúmenes de obra completa. O sea que algo tendrá. Se lo agradezco mucho, le agradezco a su club, a su centro de lectura. Un centro de lectura nunca es modesto ni importante, es lo que es y punto. No ponga usted la palabra modesto delante de esto porque no es así. Y le agradezco muchísimo pues que hayan ustedes disfrutado con estos poemas. De hecho, cuando uno escribe un poema, hemos venido con Jordi hablando en el tren de este tema, la intención, lo que debe cumplir, yo creo, personal, un poema, es que el lector o la lectora, cuando llega a este poema y lo lee, acabe diciendo o pensando algo parecido a este o esta soy yo. Ni más ni menos. Y esto es una operación compleja. Lo cual quiere decir que un poema que se pueda hacer se basa en que el poeta, yo en este caso, sé lo que le pasa a un chino que se le muere un hijo. Lo sé perfectamente. Y usted también lo sabe lo que le pasa a un chino cuando se le muere. Y un chino sabe lo que me pasa a mí cuando se muere mi madre. Lo sabe. Y gracias a esto podemos escribir poemas. Gracias a esto se puede intentar poner en palabras por escrito algo que alguien al que no conoces pueda leerlo y decir, esto es lo que yo tenía ganas de leer, esto es lo que yo quería que me dijeran, este o esta soy yo. Es una operación de una gran complejidad, pero muy sencilla en cuanto a explicación
y a procedimiento. Y esto es lo que está pasando, y es lo que hablábamos con Jordi, como siempre, con ligeras discrepancias, pero no de fondo. Está pasando a partir del siglo XX en la novela. El lector de novela empieza ya a no estar satisfecho con el personaje se va allá, viene hacia acá, viene otra señora, entonces le dice, se lo lleva. No. El lector de novela empieza también a pedir que leyendo una novela diga, aquí estoy yo. De alguna manera, aquí en lo que leo estoy yo. Y en este sentido, esta yo creo que es la influencia que a partir del siglo XX tiene la poesía sobre la novela. No sé si Jordi me seguiría hasta el final, pero... y perdonen la digresión. No, seguro que sí. Lo que quiero añadir es solo algo que evidentemente la mayoría de los que están aquí saben seguro o lo sospechan, pero no es nada frecuente poder contar con un poeta que ha tenido la voluntad y la claridad mental para reflexionar sobre la poesía y el ejercicio de la poesía, como ha hecho Margarita en los últimos libros, a base de prólogos, epílogos, apartados, y cómo esas dispersas reflexiones sobre la literatura, la poesía y el acto mismo de la escritura de poesía han cristalizado, han cuajado en ese libro de hace un par de años titulado Nuevas cartas a un joven poeta, que me parece que es para quien tenga un interés no únicamente en Joan Margarit como poeta, sino en la lectura y la actividad, en la lectura de la poesía y la escritura de poesía, me parece uno de los textos más jugosos, más vividos, menos pedante, menos ampuloso, menos convencido de ninguna verdad absoluta y más útil para entender los procesos mentales, éticos, intelectuales que experimenta un autor cuando recapacita sobre su trayectoria, primero como lector, luego como poeta y finalmente como quien reflexiona sobre qué es eso de leer y escribir poesía. Y creo que vale la pena tenerlo presente como uno de los rasgos particulares, dentro de los muchos que tiene, de Margarit. Y yo, perdonen, pero no me quiero ir sin mencionar que en el archivo va también toda la parte arquitectónica. La parte arquitectónica no es mía solo, sino que siempre es también de mi amigo, compañero y socio Carlos Buixadé. Y quiero decir que la única restricción que hay en todo este archivo es decir, cuando alguien quiera reproducir un plano de esta parte arquitectónica del archivo, a veces los arquitectos nos juntamos más de dos y por lo tanto puede haber algún arquitecto más que nosotros dos, entonces para reproducirlo habrá que pedir permiso a quien firma este proyecto también, naturalmente. Los planos son míos, pero si somos 4 haciendo aquel proyecto, la idea no es solo mía, sino que los otros 3 también participan. Por lo tanto, es la única restricción que hay. Y entonces veo algún amigo que no he visto en muchos años entre el público y no quisiera que se me escapara antes de que acabáramos y darle un buen abrazo, aparte de que ya es un poco tarde, ¿no?, para todos ustedes también. Si no hay alguna otra cosa más, pues muchísimas gracias por todo a la Biblioteca Nacional y a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Exacto. No me lo pierdo, no me lo voy a perder.